vamos a empezar. Mm, 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 mm. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver bien la diapositiva? Y se visualiza. Sí se ve, doctora. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, este es el tema 2 de la unidad 2. Recuerden que cuando hablamos de innovación, ¿no? Es básico. Uy, se pasó. Ah, está configurado, creo, para que se pase solito. A ver. Bueno. Recuerden que cuando hablamos de innovación, no estamos hablando solamente pues, de introducir alguna tecnología, no solamente hablamos de eso, ¿no? Innovación implica también el poder hacer las cosas, quizás los procesos que ya sabemos, de una manera distinta, con enfoques distintos, con perspectivas distintas, ¿no? Entonces, un poco cuando hablamos, el enfoque que va a ser durante estas dos unidades es como mencioné anteriormente también que ustedes tengan una perspectiva un poco más amplia para que eso les sirva de insumo para poder plantear mejoras a los procesos actuales de aseguramiento. Para empezar, bueno, esto ya es una verdad de perogrullo, es una verdad cantada a voces, ¿no? Que existe un crecimiento sostenido del gasto en salud, ¿no? Ah, no sé por qué se está corriendo solo. Existe un gasto sostenido, ¿no? Que si bien esto ha ido incrementándose y va a seguir incrementándose, siempre va a ser insuficiente, ¿no? Los sistemas de salud, tanto incluido el Perú, incluido Latinoamérica, incluido el Caribe, enfrentan así una doble presión, ¿no? Hay una creciente demanda del gasto y esto a su vez, ¿a qué obedece esta creciente demanda en el gasto? A esto que ya sabemos, ¿no? Al haber demográficamente un crecimiento, una tendencia global a una mayor cantidad de población geronte, una mayor cantidad de población adulta mayor, es decir, un envejecimiento de la población, que esa es una tendencia global, que a su vez tiene que ver con la menor tasa de natalidad, con la aparición de tecnologías que permiten una supervivencia mayor. Entonces, esto desde luego hace que haya una demanda, hay un incremento en el gasto requerido, ¿no? Para cubrir estas necesidades de salud. Pero también los recursos fiscales son limitados. Por eso es que a pesar de que efectivamente ha habido un aumento en el gasto en salud, en respuesta a este creciente aumento de la demanda en cuanto a estas condiciones de envejecimiento, etcétera, esto siempre va a ser limitado y siempre va a ser insuficiente, ¿no? Entonces, eso es una realidad, ¿no? Cuando ustedes dicen no, porque ustedes saben que en el Perú los recursos son limitados, no es solamente en el Perú, ¿no? Entonces, a nivel mundial, siempre los recursos van a estar limitados para lo que se requiere en cuanto a atención en salud, ¿no? Entonces, por eso es que la estrategia de gasto inteligente no es solamente para países que tienen un gasto en salud por debajo del estándar, como es en nuestro caso con el país, sino en general, porque es como una persona, ¿no? Como personas nosotros queremos ser muy sabios e inteligentes en cómo invertimos, ¿no? Más aún si es que estamos en situaciones de precariedad económica, de ajuste económico, ¿no? Entonces, más aún en países como el nuestro, que todavía tenemos mucho déficit, con más razón tendremos que aplicar estas directrices de gasto inteligente en salud, ¿no? Entonces, un poco introduciéndonos ya a qué estamos llamando gasto inteligente en salud, primero seguimos con el diagnóstico, ¿no? Em, si bien existen más recursos, es decir, si bien se están incrementando los recursos que se están asignando en respuesta a estas demandas, no se logra que este gasto sea un mejor gasto.
es decir, que haya más eficiencia en el gasto, es decir, que tengamos mejores resultados en salud por la cantidad de dinero que se está invirtiendo. ¿No? Entonces, y en función de qué vemos esto, algunos indicadores, hasta acá todavía sigue siendo el principal insumo este estudio que les mencionaba de gasto inteligente en salud del BID, ¿no? Entonces, ¿qué indicadores tenemos? Indicador de protección financiera, que vendría a ser el gasto de bolsillo, que en Latinoamérica es de, en Latinoamérica en general, ¿no? En los países es de aproximadamente el 33% versus 18% en los países de la OECD, a donde pretendemos ingresar nosotros también, ¿no? Entonces, es casi el doble, ¿no? Entonces, esto es un indicador crítico de desprotección financiera y riesgo catastrófico, como ya lo vimos la semana pasada, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente cuanto más dependemos de nuestro propio bolsillo para poder cubrir nuestras necesidades de salud, pues más riesgo hay que caigamos en situación de pobreza cuando tengamos una situación, un problema de salud, ¿no? Y esto por eso es un indicador de desprotección financiera. Por otro lado, el gasto público en Latinoamérica como porcentaje del PBI es de 3,7% por debajo del umbral recomendado también por la OECD del 5%. ¿No? Entonces, pero ¿qué pasa? Qué otro aspecto que se estudia, se encuentra y que también lamentablemente es un común denominador y por lo cual decimos que no se tiene más salud a pesar de que se invierten más recursos? Que aproximadamente del 20 al 40% de todos los recursos gastados en salud se despilfarran. O sea, hay ineficiencias operativas, ineficiencias técnicas que hacen que a pesar de que aumenten los recursos, no tengamos mejor salud. Entonces, el imperativo es que restricciones presupuestarias futuras van a obligar al recorte lineal, del recorte lineal a la auditoría de la eficiencia. O sea, van a obligar a que en vez de que estemos viendo a quién le quitamos, a quién no le quitamos, etcétera, ver realmente cuál es el problema por el cual no se está, a pesar de que estamos destinando el recurso, los recursos financieros, no se está obteniendo mejor salud, ¿no? Que tiene que ver con el valor en términos de salud que estamos obteniendo por el dinero, ¿no? O sea, la auditoría de la eficiencia, dónde estamos despilfarrando, en otras palabras, porque ya está demostrado de que, miren, un porcentaje de casi el 20% o hasta 40% es dinero mal gastado, ¿no? Entonces, y de aquí vamos ya entrando a qué nos estamos refiriendo entonces, a qué pilares cuando hablamos de gasto inteligente en salud y gasto no inteligente en salud. Esto de acá es un gasto no inteligente en salud. O sea, es un gasto que a pesar de que va incrementando, no refleja un mejor estado de salud de las personas. Es un gasto, por lo tanto, donde hay una alta cantidad de recursos que se despilfarran. Ahora vamos a ver por qué se da esto. Cuando hablamos de gasto inteligente en salud y lo contrario, o sea, gasto no inteligente en salud, gasto en el cual hay despilfarro, básicamente nos enfocamos en dos pilares, ¿no? En dos pilares que, claro, cuando hablamos de gasto inteligente están ahí bien fortalecidos, pero cuando hablamos de gasto no inteligente, perdón, quiere decir que estos dos pilares están pues débiles, ¿no? Que tiene que ver con la eficiencia, o mejor dicho, la ineficiencia técnica, cuando es un gasto no inteligente, y la ineficiencia distributiva. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Eficiencia técnica, ustedes ya lo van traduciendo, ¿no? Yo voy a plantearlo como en positivo, o sea, gasto inteligente, y lo contrario, pues es lo que vivimos actualmente, que es un gasto no inteligente, ¿no? Que es cuando no se da este, por ejemplo, este aspecto de eficiencia técnica, ¿no?
hacer bien las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que dicho de otro modo, la parte operativa. O sea, que lo que tengamos que hacer realmente lo podamos hacer sin reprocesos, sin duplicidades de acciones. Entonces, lograr más salud y equidad con la misma cantidad de recursos, pero mejorando la gestión, reduciendo el desperdicio y mejorando la calidad de atención. Nosotros veíamos, por ejemplo, ahora que está de moda, ¿no? Los videos de las visitas de inspección que está haciendo el ministro de Salud. Y más allá de que estemos de acuerdo o no con las formas o digamos, la visibilidad de este tipo de acciones, ciertamente hay cosas que los que estamos en el sector público sabemos que son verdad y que constituyen una ineficiencia, ¿no? En la forma como hacemos nuestros procesos o procedimientos, ¿no? Por ejemplo, ilustraba, ¿no? Personas que decían que parte de todo su proceso había una etapa que una persona estaba asignada ahí para que todo lo que se había digitalizado pasarlo a CD, ¿no? Entonces el ministro le pregunta, pero ¿por qué a CD si nadie ya usa CD? Bueno, pues no, la verdad no sé ni qué le respondió, ¿no? Pero, o sea, la idea es que hay horas hombre, hay recursos asignados a algo que realmente ya está en desuso justamente por la ineficiencia que actualmente constituye y porque hay mecanismos para poder, digamos, conservar, almacenar la información que son mucho más rápidos, mucho más eficientes, ¿no? Entonces, si nosotros nada más viéramos cuánto podríamos mejorar en nuestros procesos con la implementación de la historia clínica electrónica o la digitalización en muchos de nuestros procesos, ahí, por ejemplo, es una excelente ilustración de cómo podríamos mejorar en cuanto a la eficiencia técnica. O sea, tiene que ver básicamente en la parte operativa, en la parte de la implementación, el desarrollo de los procesos, ¿no? Si quisiéramos verlo de manera resumida. Mientras que la eficiencia distributiva es hacer lo correcto, ¿no? Se refiere a hacer lo correcto, es decir, reorientar los recursos hacia estrategias e intervenciones que generen el mayor valor posible para la población. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de esto, ¿no? Ilustremos. Antes, yo espero que ahora cada vez menos, aunque creo que todavía se da eso, ¿no? Pero antes era mucho más, digamos, mucho más frecuente, ¿no? Digamos, por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos que evitar que haya más personas que lleguen a diálisis, ¿no? Dicho sea de paso, la enfermedad renal crónica que evoluciona hasta requerir terapia de reemplazo como diálisis. em, en la mayoría de casos, la principal causa es enfermedad hipertensiva, o era, ¿no? Pero bueno, como una de las principales causas es enfermedad hipertensiva, diabetes, etcétera. Entonces, por lo tanto, tenemos que reducir, ¿no? Las complicaciones o mejorar el control de las personas que tienen estas enfermedades, ¿no? Y para ello incluso tenemos que ir antes, ¿no? Es evitar que las personas desarrollen estas enfermedades. Y para ello tiene mucho que ver con alimentación, con hábitos, con estilo de vida, etc. Entonces, antes, nuevamente, creo que todavía hay algo de eso ahora, pero menos que antes. Antes, cuando hablaban de cambios de estilo de vida o de alguna intervención que requería mucho de cambio de estilo de vida, a cambio de estilo de vida, mejorar los hábitos, campañas de comunicación. Y muchas de las intervenciones que se daban en este tipo de condiciones que tenían que ver con cambios de estilos de vida, se iban a estrategias comunicacionales, merchandising, folletos, eh, impresiones enormes, ¿no? Impresiones, pancartas, contratación de personas visibles, campañas, bueno, etcétera, ¿no? Entonces,
pero después pasaba el tiempo y realmente las personas no habían cambiado mucho sus estilos de vida, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, ese tipo de intervenciones, ¿no? Cuando realmente está demostrado, según la mejor evidencia científica en intervenciones a nivel de salud pública, que realmente logran tener impacto en cambiar estilos de vida, que lo mejor son las estrategias comunicacionales. Está demostrado que eso realmente es lo más costo efectivo. Tal vez no, y tal vez estamos invirtiendo un montón de dinero en cosas que realmente la evidencia no lo sustenta, ¿no? Eso es por poner un ejemplo general, pero así también podríamos hablar de medicamentos, de procedimientos, que realmente lo tomamos por histórico, porque así está en la norma, por las razones que sean, y sin embargo no están respaldados con la mejor evidencia científica, ¿no? Lamentablemente muchas de las intervenciones en salud pública son así. Entonces, a eso se refiere la eficiencia distributiva, en hacer lo correcto, en hacer, o sea, en invertir en aquello en que realmente está demostrado de la mejor, con la mejor evidencia disponible, que eso añade valor a la población. Entonces se entiende la diferencia, ¿no? La eficiencia técnica que tiene que ver en la parte operativa, yo prefiero llamarla eficiencia operativa, ¿no? O sea, es la eficiencia en hacer los procesos de manera correcta, que no haya duplicidades, que no haya demoras innecesarias, que no haya dos personas que se encarguen de hacer lo mismo, que haya una mejor, de repente, utilización de la tecnología para acortar tiempos, que no haya reprocesos, que no haya, por ejemplo, que tengan que ver dos personas y que el único valor que están añadiendo al proceso de esas personas es un sello, ¿no? Entonces, demora hombre, demora tiempo y para básicamente le añaden un sello al proceso, ¿no? Por ejemplo, eso es ineficiencia operativa versus la ineficiencia distributiva que tiene que ver con a dónde estoy distribuyendo el dinero, en cosas que realmente está demostrado que añaden valor en términos de salud o ni siquiera tenemos evidencia suficiente de que esto realmente sirve y básicamente, no sé, porque lo hemos venido haciendo así y ni siquiera nos hemos cuestionado. Como digo, yo sé que hay muchas intervenciones que están incluso normadas y que nadie sabe si realmente tienen la suficiente evidencia actual, a la evidencia actual que realmente estas intervenciones son los más costo efectivas, ¿no? Quizás en el ámbito clínico propiamente sí hay más investigación, ¿no? Respecto a eficacia de ciertos medicamentos, de ciertas pruebas diagnósticas, pero lamentablemente en salud pública a veces no es así. Y hacemos las cosas porque, bueno, está normado y no sabemos si realmente lo que está normado está actualizado en cuanto a evidencia. Entonces, esos son los dos grandes pilares. Entonces ya yendo de una manera más específica, ya a un poco a la parte práctica, tenemos algunos ejemplos de cómo se viene implementando estos dos pilares grandes a nivel en nuestro país, ¿no? Evaluación del valor, por ejemplo, a través de lo que es la evaluación de tecnologías sanitarias, con decisiones de cobertura que se basan en esta evaluación de tecnología sanitaria. A ver, para que no sea un monólogo, vamos a ver acá. ¿Quién, quién puede dar una definición así, aunque sea rápida, de lo que es evaluación de tecnologías sanitarias? Una idea. Bueno, si alguien tiene una definición un poco más concreta, excelente, ¿no? Pero si no, una idea para ver si nos estamos entendiendo. A ver, Jason, cuéntanos, Jason, ¿qué entendemos por evaluación de tecnologías sanitarias? Bueno, doctora, buenas tardes, ¿no? Buenas Eh, tardes. es más, pues, no, materiales de redes asociadas, integradas, que nos apoyan a tener un manejo más, en tiempo real, ¿no?
en tiempo real la situación de cada centro ante una red de principal. ¿A eso nos estaríamos refiriendo? En evaluación de tecnologías sanitarias. ¿Y dónde estaría ahí la evaluación? La evaluación, pues, los controles de auditoría que se deberían hacer frecuente, ¿no? Los medios, los programas para tener un buen tamizaje. Y ya estás un poquito lejos. Ahorita lo vamos a ir aclarando. Vamos a ver, voy a recurrir acá a mi registro, donde acá, pero Edward, que era el que trabajaba en el CIS, no está, ¿no? Él de repente puede tener también una idea. A ver, vamos a ver. Alguien más que Olga, Olga, en el REBA, ¿ustedes ven algo de evaluación de tecnologías sanitarias? El IETSI ahí tiene una labor muy importante. Olga, ¿dónde está Olga? Olga, no, no estás. A ver, vamos a ver, alguien más. Igual Grecia. Grecia con el IETSI también ustedes deben tener. Básicamente, no sé si lo relaciono bien o de repente también estoy lejos. Es como Ujú, que el proceso, o sea, en mi mente está como que el proceso de compra de algún dispositivo inteligente o algo para la mejor, que me ayuda a mejorar la toma de decisiones en salud. A ver, ¿cómo lo aterrizo en mi ajá, realidad? Por ejemplo, nosotras como equipo de accesos vasculares, este año se hizo una compra, bueno, nosotras no, pero se adquirió un ecógrafo, básicamente ujú, para realizar la inserción de catéteres centrales por vía periférica en pacientes de difícil acceso. Antes ujú, lo hacíamos como que a ciegas, ¿no? La técnica ciegas, pero ahora con el ecógrafo como que ya vamos de frente a la vena sin maltratar el resto de accesos vasculares de los pacientes, ¿no? Más o menos por ahí. ujú. Ya, y ¿cómo se llama el dispositivo? Me dices, Grecia. Nosotros hicimos, bueno, nos llegó al servicio un ecógrafo con Ya, un palito de Yokkei se llama, que es precisamente para valorar los accesos vasculares en recién nacidos prematuros. Entonces, ajá, para la primera, colocar el catéter central de inserción periférica, ¿no? Disminuyendo el número de punciones y de este procedimiento doloroso en los pacientes, ¿no? Ya que esto lo hacíamos antes a ciegas. ya. Y dime, Grecia, ¿y este nuevo dispositivo, este nuevo equipo, cómo se relaciona con esto de la evaluación de tecnologías sanitarias? ¿Hicieron alguna evaluación de tecnología sanitaria previamente? ¿Sabes algo de ello? Me imagino que sí, pero a nosotros como que no nos hacen partícipe, pero nuestra jefa como que continuamente nos comunica que va a ingresar, que están postulando, nos dicen tales empresas están Ya, ofreciendo esto y nos dicen ustedes, ¿no? La parte final, si están de acuerdo o no están de acuerdo, a ver, evalúen, hasta ahí más o menos. ya. Gracias, muchas gracias, Grecia. Entonces, acá el comentario de Milagros está muy cercano también a lo que en sí se refiere a la evaluación de tecnologías sanitarias, ¿no? Dice, se referiría a la eficacia y costo para evitar la incorporación de tecnologías poco eficientes e innecesarias. Entonces, efectivamente, ¿no? Lo que dices, Grecia, no lo veo muy relacionado a lo que es evaluación de tecnologías sanitarias. A ver, yo explico de qué se trata y de repente te suena un poco más, ¿no? Porque lo que comentas, no sé, es como que fuera más bien como una indagación de mercado, ¿no? Que
tienen un dispositivo que se quiere comprar y obviamente ven cómo está el mercado, qué empresas le pueden proveer ese dispositivo y lo más cercano a las características. Ustedes tienen que establecer las características técnicas, ¿no? Los requerimientos de qué tipo de equipo quieren, cómo, qué medidas, etcétera, y van valorando pues cuáles son las posibilidades en el mercado, ¿no? Qué empresas tienen ese dispositivo y bueno, y en función de eso se realiza la adquisición por el órgano competente, ¿no? En sí, eso no es una evaluación de tecnologías sanitarias. En nuestra normativa, por ejemplo, en eSalud, que es el caso que estábamos viendo con Grecia, y bueno, en general en eSalud es así, ¿no? Em, Cuando hablamos de evaluación de tecnología sanitaria, y digo de salud porque ahí está el IETSI, como mencionaba, es fuerte la institución que hace este tipo de evaluación, pero en general una evaluación de tecnología sanitaria lo que hace es, digamos que yo tengo un dispositivo, un medicamento, un equipo A, que es nuevo, que es novedoso, que es de última vanguardia, etcétera, para reducir, no sé, pues para poder hacer un procedimiento en un paciente y este dispositivo A ofrece ciertas bondades al momento de hacer el procedimiento. Menor dolor, mayor rapidez, mayor precisión, diferentes bondades. Mientras que tengo otro dispositivo para el mismo objetivo, para el mismo procedimiento, otro dispositivo que quizás es un poquito más antiguo, que es el dispositivo B, y que es el que actualmente viene utilizando la empresa, no, perdón, la institución, es salud, por decirlo así, ¿no? Entonces, viene un requerimiento, digamos que la jefatura de departamento, un hospital, etcétera, la dirección de red dicen, miren, ¿saben qué? Nosotros necesitamos que se compre el dispositivo A, porque este dispositivo A es mejor porque reduce los tiempos del procedimiento, hace que el paciente le duela menos, todas las bondades. Entonces, y este dispositivo A todavía no está ni siquiera en el petitorio institucional, es nuevo. Entonces, para decidir incluso si es que va a incorporarse en el petitorio institucional, se tiene que hacer una evaluación de la tecnología. Es decir, realmente esta tecnología A, este dispositivo, este equipo A, que también podría ser un medicamento A, este medicamento A, realmente es más eficaz, es más seguro respecto a lo que ya tenemos en la institución, porque va a significar un costo adicional, porque generalmente esta evaluación de tecnologías sanitarias se hace cuando son tecnologías o más modernas o que generalmente se suelen relacionar también a un mayor presupuesto, ¿no? Entonces, justamente para hacer un gasto inteligente en esto que veíamos, es eficiencia distributiva, es decir, yo quiero pagar más, pero quiero asegurarme que realmente voy a pagar más por un mejor resultado en términos de eficacia y por un buen perfil de seguridad también, porque no necesariamente porque sea algo más novedoso, quiere decir que ya está suficientemente respaldado en cuanto a la seguridad. ¿No? Generalmente se evalúa eso, ¿no? Eficacia, seguridad. Entonces, la evaluación de tecnología sanitaria es una evaluación en la cual se revisa la mejor evidencia disponible respecto al desempeño de una tecnología. ¿Qué quiere decir el desempeño? Su eficacia y su perfil de seguridad. ¿Para qué? Para ver si realmente eso que yo voy a comprar, eso que yo voy a incorporar en mi institución, que por lo que yo voy a pagar, realmente va a otorgar un mejor estado de salud, va a otorgar una mejor calidad de atención, etcétera. Pero en términos de resultados de salud, ¿no? Entonces, para esto hay toda una metodología que está normada también y para la cual previamente, al iniciar una evaluación de tecnología, yo tengo que ver, por ejemplo, en términos de qué resultados yo quiero evaluar si realmente este procedimiento es mejor que el otro.
que ya venimos usando en mi institución o que es, digamos, sí, generalmente es el que ya venimos utilizando en la institución. A ver, entonces lo que voy entendiendo, la evaluación de tecnologías sanitarias busca determinar si la incorporación del ecógrafo para la canalización y colocación de accesos vasculares aporta suficiente valor clínico y colocación económico y sanitario para justificar su implementación y continuidad en el servicio. En realidad, esta evaluación de tecnología sanitaria, en salud, por ejemplo, en salud, la lógica es esta, ¿no? Para un dispositivo como el que me estás diciendo, Grecia, la lógica es esta. Si se necesita comprar algo, primero, obviamente, debe estar en el petitorio institucional, ¿no? Y según eso, ya, bueno, verán si es que se compra, no se compra, según prioridad de gasto, ¿no? Pero la evaluación de tecnología sanitaria, sobre todo, se aplica cuando ese dispositivo ni siquiera todavía está en el petitorio institucional. O sea, de esos hay un montón, ¿ah? Ni siquiera todavía está considerado en el petitorio institucional. Entonces, realmente, para poderlo comprar, primero tiene que estar en el petitorio institucional. Entonces, para decidir si se va a incorporar en el petitorio institucional y por ende se va a poder adquirir, tengo que hacer esta evaluación de tecnologías sanitarias. No es para evaluar la eficiencia una vez que ya lo compré, no, sino es para evaluar si es que lo voy a comprar, igual un medicamento, si es que lo va a financiar, porque finalmente comprar significa que va a financiar, se van a destinar presupuesto público para comprar, para adquirir esta determinada tecnología, un dispositivo o un medicamento, ¿no? Entonces, eso es para adquirirlo. No es como que entonces, entonces es analizar la tecnología entre dos productos de acuerdo a eficacia, costo, calidad, y eso, exacto, exacto. Eso es, ¿no? Y hay indicador, o sea, básicamente es en función de eficacia, perfiles de seguridad y aspectos económicos como costo, costo-utilidad, etcétera. Es decir, lo que voy a pagar realmente vale en función de los resultados que voy a obtener. Por ejemplo, que se ha encontrado muchas veces, ¿no? Que se ha encontrado a veces que he participado yo en algunos de estos procesos, que digamos que algún dispositivo, ¿no? Que dicen, sí, reduce los tiempos del procedimiento, ¿no? Y de esta manera es mejor para el paciente y es más fácil también para el médico que va a utilizar el procedimiento, etcétera, ¿no? Pero cuando hacemos la búsqueda de la evidencia científica, qué dice la evidencia científica respecto a este dispositivo, si es que efectivamente es tan bueno en cuanto a la reducción del tiempo del procedimiento, etcétera, tal vez sí, ¿no? Tal vez sí, digamos que se encuentre que sí. Pero la reducción del tiempo de procedimiento es un indicador lo suficientemente válido o lo suficientemente pesado, digamos, como para yo comprar una tecnología, invertir en una tecnología, digamos que cuesta, no sé, pues 1 millón de soles más que otra tecnología que quizás haga que el procedimiento dure más, pero que en términos de eficacia, de resultados en el paciente, los dos dan igual. Finalmente, los dos dan igual, solo que uno tiene a su favor que el procedimiento dura menos. Entonces, no resulta ese beneficio aparente que hace que el procedimiento dure menos, finalmente no repercute en una, digamos, en un estado de salud o una menor o mayor complicaciones del paciente o una mayor o menor tiempo de recuperación del paciente, no. Entonces, no voy a decir, por más que sea una tecnología que aparentemente es muy buena, muy sofisticada, pero la evidencia al momento no respalda que haya una mejor, digamos, evolución clínica para el paciente. Entonces, eso hace, y eso en verdad que es algo tan relevante, ahorita lo estoy explicando de una manera quizás muy, sencilla en algunos casos, pero es bien complejo porque siempre hay una discordancia, ¿no? Hay una
sí, discordancia de criterios, porque muchas veces los médicos especialistas clínicos están bastante expuestos a las tecnologías más modernas, ¿no? Que ofrecen muchos beneficios, pero cuando uno lo tiene que ver en el sentido de eficiencia, de asignación, de qué, porque por pagar algo muy moderno y esos millones de soles que tendría que pagar de manera adicional, yo voy a dejar de pagar otras cosas, ¿no? Porque los recursos son escasos. Entonces, si lamentablemente no hay la mejor evidencia disponible, por más que parezca algo muy moderno, si no existe la mejor evidencia disponible, realmente no habría el sustento necesario para incorporar esa nueva tecnología. Entonces, un poco esto es la importancia de la evaluación de tecnología sanitaria bajo la lógica del gasto inteligente. Moraleja, si nosotros somos clínicos y queremos que se incorpore una nueva tecnología que nosotros creemos que es moderna y que va a realmente repercutir en una mejor evolución clínica del paciente, tenemos que sustentarla con la mejor evidencia disponible, porque el hecho de que sea un dispositivo, un medicamento muy moderno, no es suficiente sustento. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos y el que asigna los recursos tiene que priorizar. Y por pagar algo más moderno va a dejar de pagar otras cosas. Entonces, tenemos que tener el suficiente respaldo en evidencia científica de que esto realmente va a tener va a repercutir en una mejor evolución clínica del paciente. ¿No? Entonces, bueno, eso es un poco, por acá había un mensaje, creo, a ver, no, ya no hay mensajes. Entonces, ese es en resumen la evaluación de tecnologías sanitarias. Eso es solamente una semilla, ¿ya? Para que ustedes de repente puedan ir explorando un poco más, pero en resumen es una estrategia para evaluar el valor de las tecnologías que vamos a incorporar, que vamos a adquirir. ¿En términos de qué? En términos de mejores resultados en cuanto a la eficacia, a la efectividad, ¿no? Versus la cantidad de recursos que voy a invertir en esa tecnología. Pero otro pilar, otro aspecto fundamental son los mecanismos de compra, que eso también lo vamos a ver ahora en la parte práctica, ¿no? ¿Qué pasa? Y eso es algo muy frecuente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay algún medicamento que realmente estamos un poco dudoso, no existe suficiente evidencia y estamos un poco dudoso respecto a la eficacia que ha podido demostrarse, digamos, en ciertos estudios, pero no a nivel poblacional, ¿no? Entonces, si hay algún tipo de incertidumbre clínica, existe el reglamento, ya actualmente, el reglamento de la ley del cáncer, ya establece algunos mecanismos para hacer un pago condicionado. ¿A qué se refiere esto? Obviamente hay ciertos criterios muy, muy específicos, ¿no? Para este tipo de mecanismos de adquisición. Y si estamos hablando de medicamentos o de tecnologías, en este caso de medicamentos de muy alto costo, por eso es la importancia, ¿no? Si estos medicamentos tienen el suficiente respaldo a nivel, digamos que con toda la evidencia existente de que realmente funcionan, entonces van, se compra de una manera convencional como se viene comprando en general, ¿no? Se adquieren los medicamentos de manera general. Pero hay medicamentos de muy alto costo y que son, digamos, nuevos, innovadores, sobre todo este tipo de tecnologías o los que implican terapia, por ejemplo, inmunomoduladora, etcétera, que no tiene, a veces que hay cierta incertidumbre, como dice acá, cierta incertidumbre respecto a su impacto clínico, ¿no? Entonces, en esos casos, lo que puede hacer el Estado es decir, yo te voy, dicho en sencillo, ¿no? Yo te voy pagando, pero condicionado al desempeño que voy viendo de este medicamento en el grupo de pacientes en que se les va a aplicar, porque nuevamente, son fármacos que de alguna manera
todavía hay cierta incertidumbre respecto al impacto clínico. Ahora lo vamos a ver con más detalle en la parte práctica, tengo ejemplos de esto, pero un poco a eso se refieren mecanismos de compra, en lo cual yo puedo adquirir ciertos medicamentos de alto costo, pero condicionado el pago al desempeño que yo vea en cuanto a la evolución clínica que está demostrando los pacientes respecto a estos medicamentos. Entonces es un pago condicionado. Y bueno, finalmente la sostenibilidad fiscal, ¿no? Optimización del presupuesto público en salud mediante priorización científica, asegurando el equilibrio entre acceso oportuno e integridad fiscal. Entonces, vamos a ver acá algunos ejemplos. Esto es un poco nuevamente lo que ya habíamos mencionado, pero visto de otra manera. Entonces, nosotros cuando hablamos de las dimensiones de eficiencia o de ineficiencia también, hablamos de que puede haber una falla a nivel operativo, ¿no? Que tiene que ver con los procesos, el desperdicio por reprocesos, por duplicidad, etcétera, o que puede haber una falla en la asignación, es decir, que estamos gastando en cosas que realmente no añaden valor al paciente, no añaden salud, lo estamos gastando en cosas que no suman, por decirlo así. Entonces, se habla de un colapso y ustedes ya vayan haciendo como un diagnóstico en sus instituciones, ¿no? Cuando encima de que somos ineficientes en nuestros procesos, todo lo hacemos a mano, todo estamos, una persona, por ejemplo, ¿no? Una persona del primer nivel de atención es derivada al hospital, le han hecho acá en el primer nivel de atención, le han hecho todos sus exámenes y va al hospital y en el hospital le dicen, no, vamos a hacer todos sus exámenes de nuevo porque no creo, no confío en los que le han hecho en el primer nivel de atención. Entonces es todo ese reproceso, ¿no? Que otra vez consumo de insumos de laboratorio, el paciente otra vez tiempo, etcétera, etcétera. No, entonces cuando hay esta ineficiencia en los procesos y encima estamos pagando, estamos financiando cosas o intervenciones que no tienen valor, por ejemplo, no sé, amoxicilina con ácido clavulánico para faringitis, no para todas las faringitis, amoxicilina con ácido clavulánico, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es ya el colapso, ¿no? O sea, el colapso del colmo de ineficiencia, el colapso de valor se le llama, ¿no? Porque, o sea, realmente es lo más ineficiente, ¿no? En cuanto a la administración de los fondos de aseguramiento, ¿no? Porque encima que estamos fallando desde el punto de vista operativo en nuestros procesos, estamos pagando por cosas que realmente no añaden valor a la recuperación del paciente, a la salud del paciente. Entonces, pero también puede ocurrir lo otro, ¿no? En este caso, por ejemplo, en este lado de acá, hay básicamente una falla operativa, es decir, aquí, en este lado de la matriz, digamos que, o sea, hemos seleccionado bien las cosas que tenemos que pagar, estamos pagando por cosas que realmente sí están demostradas en evidencia de que son útiles, que sí, pero nuestros procesos son malísimos. Nuestros procesos demoran un siglo. Entonces, hay un montón de reprocesos, se vuelven a hacer las cosas una y otra vez. Entonces, aquí la falla sería predominantemente operativa. Y en el otro lado de la matriz es que, digamos que somos súper eficientes en nuestros procesos, súper rápido, pero realmente estamos pagando por cosas que no son, que no añaden mucho valor, que no son efectivas, ¿no? Por ejemplo, aquí un ejemplo clásico, ¿no? Que estamos pagando demasiado por cosas curativas, o sea, lo principal que estamos haciendo, por ejemplo, para nuestra principal estrategia para controlar los casos de diabetes es pagar más metformina, por ejemplo, ¿no? O otros antibióticos, o querer pagar más por GLP-1, por ejemplo, ¿no? Cuando en realidad estamos dejando de lado todas las estrategias que tendríamos que hacer para la parte preventiva o para la parte del control de obesidad, de estados premórbidos, ¿no? Entonces, por ejemplo,
a eso se refiere la falla de asignación, que no estamos priorizando lo que realmente se tiene que priorizar. Y el gasto inteligente implica que mejoramos nuestros procesos para ser más eficientes operativamente y mejoramos en que pagamos lo que realmente tiene valor. En cuanto a asignación, un ejemplo es lo que es la evaluación de tecnologías sanitarias, que decíamos que es una evaluación que consiste en revisar la mejor evidencia disponible para ver si la tecnología que yo voy a incorporar, que yo voy a comprar, que me han dicho que es moderna, que es lo último, pero que realmente añada mayor valor o mejor evolución clínica al cuadro del paciente, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Y eficiencia operativa sería, por ejemplo, lo que es la incorporación de herramientas digitales para optimizar los procesos. Entonces, vamos ya un poquito con mayor detalle. Comprar los insumos o servicios adecuados. Ya acá ya nos faltan solamente 20 minutitos, así que acá va la carnecita ya, para de ahí proceder a los casos que son, los casos tienen un poquito de todo lo que estamos viendo acá. Entonces, en primer lugar, dice 3 áreas claves para implementar el gasto inteligente. Ya miren, esto ya es la receta, por así decirlo. La receta que ustedes también la van a tener que adecuar a su propia realidad. Entonces, 3 áreas claves. 1, comprar los insumos o servicios adecuados. 2, lograr mejores acuerdos, o sea, comprar lo que debo comprar, ¿ok? 2, al momento de comprar, lograr los mejores acuerdos posibles. Y 3, gastar menos en insumos o servicios que no sirven o que más bien hasta pueden ser perjudiciales. Entonces, en resumen, ahí se resume la sesión de hoy, ¿no? En esos tres tips. Primero, comprar lo que realmente debo comprar. O sea, lo que realmente está demostrado que añade valor. Segundo, una vez que compro, que digo ya, voy a comprar, lograr los mejores acuerdos. O sea, comprarlo de la mejor manera, yo negociar bien, por decirlo así. Y 3, dejar de gastar o gastar menos en cosas que ya no sirven o que no está demostrado que sirven o que incluso puedan ser perjudiciales. Entonces vamos a ir con un poquito más de detalle respecto a esas tres cosas. Esto ya lo vimos. 1, comprar los insumos o servicios adecuados. Aquí, bueno, adquirir bienes o servicios que aporten más valor en relación con su costo, priorizando la equidad. Y aquí la clave es las evaluaciones de tecnologías sanitarias, ¿no? Pero la evaluación de tecnologías sanitarias en realidad tiene su propia metodología, pero la lógica, no sé por qué se corre solito, pero la lógica de la evaluación de tecnologías sanitarias, aun cuando no sea todo un documento, porque una evaluación de tecnologías sanitarias nada más puede durar a veces hasta meses. ¿Por qué? Porque implica a veces tener que hacer revisiones sistemáticas, implica a veces tener que hacer estudios económicos, ¿no? Entonces, implica todo un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, es realmente un análisis minucioso porque obviamente las decisiones que se toman repercuten pues a nivel institucional, a nivel de muchas personas. Pero esta lógica, ¿no? Esta lógica de revisar criterios de desempeño de esa tecnología o de ese medicamento en términos de valor clínico, en términos de perfil de seguridad, contrastándolo con el costo que me va a significar, esa lógica es lo clave para este ítem de comprar los insumos o servicios adecuados. Y esto quiero que lo tengan muy, muy presente porque ahora cada vez que todos estamos con la onda de la innovación, de las tecnologías, de los aplicativos digitales para muchos usos en salud, lo cual es bienvenido, pero no olvidemos que la tecnología en sí misma no es algo, no, en sí mismo no es beneficioso si es que no está suficientemente respaldado en que efectivamente mejora
la evolución clínica del paciente, mejora, bueno, dependiendo de los indicadores que nosotros queremos considerar, ¿no? Pero a grandes rasgos es en cuanto a la evolución clínica, en cuanto a la eficacia y en cuanto al perfil de seguridad. ¿Realmente segura esta tecnología? ¿Qué estudios hay que respaldan la seguridad de esta tecnología? ¿No? Entonces, y esto cruzándolo con el costo que va a significar. Por eso es que hubo tanta discrepancia, tanta controversia, no sé si ustedes recuerdan, y hasta ahora incluso lo están volviendo a mencionar, lo del el robot, ¿no? El famoso Da Vinci, ¿no? Entonces, claro, los cirujanos felices, ¿no? La mayoría de cirujanos felices porque realmente es una tecnología que es de vanguardia, ¿no? Que se viene usando en muchos otros países y que tiene muchas ventajas, ¿no? Sin embargo, como lo decía, ¿no? Hace poco el ministro también decía, pero yo, ¿cómo puedo ver en el Hospital 2 de Mayo que se ha comprado esta tecnología que es de vanguardia, este robot, y sin embargo no tienen un tomógrafo, ¿no? Entonces, esa incoherencia es lo que no, se busca evitar a través de un gasto inteligente, ¿no? Porque lo tenemos que comparar finalmente como institución o como sistema de salud. Hay un costo de oportunidad, o sea, por yo pagar más por una nueva tecnología, yo dejo de pagar otras cosas, los recursos son escasos. A ese término se llama costo de oportunidad. O sea, por yo pagar esto, ¿qué estoy dejando de pagar? ¿De qué me voy a perder por pagar esto? Bueno, entonces eso es comprar lo que realmente debo comprar. Dos, lograr mejores acuerdos. Encontrar formas de adquirir los mejores insumos, servicios o medicamentos a precios más bajos o administrarlos a un costo menor. Y acá hay diferentes modalidades de compra que nos pueden permitir ser más eficientes justamente en el proceso de adquisición, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, lo que son las compras centralizadas. En algunos casos, esa es la más conocida estrategia, ¿no? Que obviamente cuando se compra por mayor, el precio es mucho, mucho menor, buscar precios más bajos, la compra conjunta de medicamentos e insumos, esa es la estrategia más conocida. Pero también hay otras, como lo vamos a ver en la parte práctica, que son estos mecanismos diferenciados para adquisición, ¿no? Lo que decíamos también hace un rato, ¿no? Que nosotros en caso de medicamentos o tecnologías, por ejemplo, para condiciones oncológicas de muy alto costo, que hay cierta incertidumbre en cuanto a la eficacia clínica para nuestros pacientes, podemos condicionar de alguna manera el pago a ciertos indicadores de desempeño. Son acuerdos especiales que, como digo, lo vamos a ver con más detalle, pero esa es la idea que yo quiero que se lleven, ¿no? Que existen ciertos mecanismos de adquisición que ya lo contempla nuestro reglamento de la ley del cáncer y que se puede digamos, esa práctica que implica justamente este punto, esa práctica de poder incluir mecanismos diferenciados de adquisición de ciertos productos farmacéuticos y dispositivos, es una aplicación de esta pauta, lograr mejores acuerdos, que ahora lo vemos claramente en el artículo, creo que es 14 del reglamento de la ley del cáncer, pero que esto no debería limitarse solamente a productos oncológicos. Si bien es quizás lo más visible porque son los productos más caros, pero existen otros medicamentos de muy alto costo también que no necesariamente son oncológicos y que también podrían beneficiarse de esta estrategia, ¿no? Entonces, eso es respecto a los mejores acuerdos. ¿Qué quiere decir? Mejores mecanismos de compra, que el más frecuente es el comprar por mayor, las compras centralizadas o las compras conjuntas, pero hay otros aspectos de los mecanismos de compra, como son estos mecanismos de compra condicionados al desempeño, por ejemplo, ¿no? Que ya lo tenemos en nuestra normativa, como lo mencionaba anteriormente. Entonces, acá un poquito para hablar también del reglamento de la ley del cáncer, ¿no? Que dice, hay una red nacional de evaluación de tecnología sanitaria
que esta Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, donde está incluida, al ser una red, está conformada pues por varias instituciones, ¿no? Está el IETSI, está ay, ¿cómo se llama el del INS? No me acuerdo exactamente cómo se llama ahorita el Centro de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, creo que se llama así en el del INS. ¿No? Creo que también está Digemit, ¿no? Entonces ellos son los responsables de emitir los dictámenes técnicos que evalúan eficacia, seguridad, efectividad y costo-efectividad de medicamentos y dispositivos médicos oncológicos. Ellos son los responsables entonces de elaborar estos informes de evaluación de tecnología sanitaria, ¿no? Entonces, es importante que en este proceso, como muchas veces se va a tener que decir no, no se financia, no se incluye en el petitorio. Entonces, y eso muchas veces va pues en contra de muchos intereses, ¿no? De muchas, em, sí, de mucha gente que sí está interesada en que se incluyeran, se financiaran ciertas tecnologías. Entonces es importantísimo tener claro cuáles son las metodologías para hacer estas evaluaciones, cuáles son los procedimientos que siguen y para definir un umbral de alto costo y la inclusión en las guías de práctica clínica nacional, ¿no? De esa manera, en estas metodologías, garantizar la máxima ganancia en salud por cada sol invertido y con un repositorio público transparente de informes de recomendación de uso. Ustedes si ven al IETSI, por ejemplo, o a este Centro de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del INS, ustedes pueden encontrar diferentes evaluaciones de tecnologías sanitarias, cómo lo han hecho, cuáles son los estudios que encontraron, en función de qué estudios dieron sus recomendaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es fundamental también. Y esto es lo que el punto 2 que decíamos, ¿no? En mejorar los mecanismos de adquisición. Entonces, aquí está lo que les mencionaba, ¿no? Que actualmente en el reglamento de la ley del cáncer existe un mecanismo que faculta a CENARES, al Centro Nacional de Recursos Estratégicos del MINSA, para implementar mecanismos diferenciados de adquisición de medicamentos oncológicos de alto costo, superando los modelos de compra convencionales, ¿no? Entonces, ¿qué implican estos acuerdos innovadores? Acuerdos financieros en el cual puede haber ciertos descuentos por volumen de compra de estos medicamentos de alto costo, precios escalonados o techos presupuestales máximos. O también pueden haber acuerdos condicionados al desempeño, que es el ejemplo que les estaba poniendo, ¿no? Pago o continuidad de financiamiento condicionado a los resultados clínicos observados con los pacientes. Entonces, son diferentes mecanismos innovadores de adquisición que están condicionando el pago a al cumplimiento de ciertos criterios, ya sea en el aspecto de volumen o ya sea en el aspecto de desempeño. Entonces, esto igual también, ¿no? Un poco para ilustrar lo que dice acá respecto a los mecanismos de pagos diferenciados, ¿no? Acá, esto es un esquemita, pero dice lo mismo, ¿no? Em, ¿Qué pasa? Que cuando hay alguna incertidumbre respecto a la costo-efectividad, no sobre la eficacia y seguridad de la tecnología, sino de la costo-efectividad, si acá no, si no es costo efectiva o si no queda claro que esa tecnología, que ese medicamento es costo efectivo de acuerdo a los umbrales, ojo, si es eficaz y si es seguro, pero de repente no es costo efectiva de acuerdo a los umbrales que manejamos, entonces hay la posibilidad de hacer estos mecanismos de adquisición diferenciados. ¿Cuáles son esos mecanismos de adquisición diferenciados? Que yo voy a pagar, pero según vaya logrando, según condicionado a volumen o condicionado a desempeño. No es un pago, no es un costo fijo que yo voy a pagar, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de estos mecanismos de contratación distintos, entonces vemos acá, ¿no? Nuevamente, el modelo inteligente de compra, que es lo que estábamos diciendo, compras condicionadas con mecanismos diferenciados de adquisición, pero también está la adquisición tradicional. La adquisición tradicional para aquellas tecnologías que no hay ninguna duda
de que es costo efectivo, ¿no? Se contrata normal como cualquier otra tecnología, cualquier otro insumo, de acuerdo a la ley de contrataciones del Estado. Y finalmente, gastar menos en insumos o servicios inadecuados. Decíamos entonces que los pilares eran, uno, comprar lo que realmente debo comprar. O sea, comprar lo que realmente es eficaz, es seguro y es costo efectivo. Segundo, que cuando compre yo logre mejores acuerdos de adquisición. Y para eso hemos visto que también ya se ha incorporado mecanismos de adquisición diferenciado en el reglamento de la ley del cáncer. Y el tercer pilar es que deje de pagar, deje de gastar, deje de invertir en cosas, en insumos o servicios que realmente ya no tienen evidencia de que funcionan, o insumos o servicios inadecuados. Reducir el gasto en elementos que son perjudiciales o son inútiles o aportan poco o ningún valor. Y esto se logra mediante desinversión en servicios de bajo beneficio, o sea, dejar de financiar servicios de bajo beneficio o la eliminación de desperdicios clínicos, operativos, administrativos. Entonces, acá, por ejemplo, una de las estrategias que sí es importante que recordemos, porque lamentablemente a veces no lo tomamos mucho en consideración, es todo lo que es la prevención cuaternaria. No sé si, a ver, vamos a preguntar por acá si habían escuchado el término. A ver, vamos a un médico o a una médica, porque mayormente esto lo pueden quizás haber escuchado. Alejandro. Alejandro, no estás, creo. No, no estás conectado. Entonces, a ver. Ah, aquí estás, ya. Alejandro, el término prevención cuaternaria, ¿a qué se refiere? ¿Lo has escuchado anteriormente? Ya, ese debe ser un no, porque ya no escribes ni. A ver. A los pacientes que tengan algún factor de riesgo. Está frío, Alejandro. De repente, si activas tu micrófono, lo puedes explicar mejor, pero así como está escrito, está un poco alejado. A ver, vamos a ver. Ajá, Milagros. Uy, Milagros se las sabe todas. Milagros también está. Milagros, ya ves. Exacto. ¿Dónde está Milagros? A ver, Milagros. Doctora, disculpe, también como evitar el sobrediagnóstico en personas sanas o asintomáticas también. El uso También. excesivo de medicamentos. También, perfecto. Muy bien. Carla Hola, Milagros. doctora. Entonces, Soy hola, hola. Noriko Carrasco. Entonces, ¿Cómo? más que todo es o sea, evitar daño ya en pacientes con algún tipo de enfermedad, ¿no? O sea, evitar incluso intervenciones innecesarias, como dijo mi compañera, no solicitar exámenes de más si es que no van a cambiar la conducta en el paciente, evitar el manejo de antibióticos innecesarios, la polifarma, lo que llaman, ¿no? Correcto. Correcto, ya, entonces ya, clase hecha para este punto de prevención cuaternaria. Ajá, exacto. Las tres lo han dicho bastante bien, ¿no? Entonces, es no hacer las cosas que realmente no añadan valor, ¿no? O sea, no, como acá lo dicen, ¿no? Acción para identificar a una persona que, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes intervenciones que el sistema de salud hace, que los servicios de salud hacemos y que ya son innecesarias, ¿no? Por ejemplo, sobre medicalización, intervenciones invasivas que realmente no van a añadir un significativo valor clínico para el paciente y ofreciendo a cambio alternativas éticamente aceptables, ¿no? Entonces, es justamente es evitar el daño
del paciente, al paciente derivado de una sobreexposición a intervenciones médicas, ¿no? Que pasa por medicamentos, pero también pasa por procedimientos, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con esto con esta lógica de, ay, ¿dónde está? Perdón, con esta lógica de dejar de hacer o dejar de financiar cosas que ya no añaden valor. En general, eso, si nosotros, por ejemplo, hiciéramos un estudio de cuáles son con una intervención o un plan de implementación de prevención cuaternaria en nuestros servicios, etcétera, y veríamos que podríamos dejar de hacer o podríamos dejar de adquirir varias cosas de repente que ya no están añadiendo valor a nuestros pacientes, ¿no? O que ya no sería necesario, hoy en sobremedicalización, por ejemplo, ahí hay muchísimo, ¿no? que podríamos intervenir. Entonces, la prevención cuaternaria como estrategia es una de las estrategias que un poco van alineados a esta lógica de dejar de financiar o dejar de... Claro que la lógica acá de la prevención cuaternaria no es en sí misma la lógica de gasto inteligente, ¿no? Obedece a otra lógica, obedece a la lógica de no sobreexponer al paciente, pero calza perfecto con este pilar de no financiar o de no asignar recursos a servicios o a dispositivos o a medicamentos que realmente ya no añaden un valor clínico al paciente, ¿no? Entonces, en esta lógica entrarían las estrategias de prevención cuaternaria. Bueno, y acá un poquito más de lo que es prevención cuaternaria, ¿no? Entonces, recordar que la lógica es el primum non nocere, ¿no? Primero no hacer daño, que es digamos, el cerebro, el corazón de lo que es la prevención cuaternaria, ¿no? Y que, bueno, implica en sí mismo una resistencia activa, ¿no? Porque muchas veces es la propia industria o la medicalización de la medicina que hace que nos impulse por ejemplo, ¿no? Ahora con toda esta lógica de prevención, ya están muchas veces sobreexponiendo al paciente a procedimientos que realmente pueden más bien ser perjudiciales, ¿no? Y eso muchas veces obedece a intereses comerciales, ¿no? Un escepticismo prudente, entonces exigir un rigor ético y ausencia de conflictos de interés frente a estas nuevas tecnologías y una autocontención técnica, ¿no? Reconocer los límites biomédicos e implementar guías operativas que contengan un intervencionismo dañino, ¿no? Todo esto es parte de la esencia de lo que es la prevención cuaternaria, ¿no? Bueno, acá esto ya para que no se nos vaya el tiempo, un poquito más de la prevención cuaternaria. La prevención cuaternaria acá en realidad lo he colocado más como un ejemplo de este pilar de no financiar, no destinar recursos a cosas que ya no están añadiendo valor, ¿no? En realidad no es el punto esencial de este tema, de esta clase, de esta sesión, sino es un ejemplo de ese tercer pilar. Entonces vamos a pasarlo un poquito más la prevención cuaternaria. Y creo que con eso, ya, acá, un aspecto más que es importante también hablar ya habíamos hablado de los tres pilares estos, de la inteligencia sanitaria, perdón, de la inteligencia sanitaria, no, del gasto inteligente en salud, ¿no? En términos muy prácticos, el tercero es dejar de financiar cosas que ya no añaden valor, servicios que ya no añaden valor, dispositivos que ya no añaden valor. Pero otro aspecto importante, en este caso del reglamento de la ley del cáncer, son los tiempos, la agilidad en el proceso, en el acceso a los tratamientos oncológicos. Obviamente esto todavía no es una realidad, ¿no? Es un norte, ¿no? Entonces, es bueno al menos tener un norte, ¿no? Porque cuando hablamos de esa eficiencia operativa que consiste en la mejora de los procesos, el tener los tiempos, métricas de tiempos, es fundamental, porque ya sabemos qué es lo esperable,
¿no? Entonces, el reglamento establece así, fija plazos estrictos para evitar retrasos burocráticos en la incorporación de tratamientos innovadores sustentados, ¿no? Hay una garantía integral, una cobertura prioritaria para pacientes oncológicos con transparencia en el repositorio institucional y predictibilidad para los proveedores del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les decía anteriormente, ¿no? Cuando uno ve las instituciones del RENETSA, o sea, de la Red de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, vemos las evaluaciones de tecnología sanitaria, podemos leerla, podemos ver qué estudios se han considerado, qué criterios se han considerado, qué análisis se han considerado para llegar a la conclusión de que una determinada tecnología no cumple los estándares requeridos de seguridad o de eficacia o de costo-eficacia, etcétera, y por lo cual se deja de recomendar su financiamiento. O sí se incorpora su financiamiento, ¿no? Entonces, esa transparencia se facilita a través de este repositorio institucional que nosotros podemos acceder, ¿no? Entonces, Katia, ahí justo estoy a las 4:30. Entonces, creo que ya estamos terminando. Esto les voy a dejar a manera de resumen, ¿no? Cómo cada uno de estos pilares del gasto inteligente, evaluación basada en evidencia, que lo hemos mencionado ya, eh, que en resumen podríamos decir la evaluación de tecnologías sanitarias. Nuevamente, acá lo que quiero que se lleven muy claro es que si bien la evaluación de tecnologías sanitarias implica todo un aparataje, toda una organización que puede llevar tiempo, que puede requerir muchos especialistas trabajando de manera simultánea, la lógica, esa es la lógica que nosotros nos tenemos que llevar. O sea, el saber de que una tecnología moderna, por sí misma, por ser moderna, no ese no es el único sustento para decir que vamos a financiarla, sino que tenemos que evaluar, basada en la mejor evidencia disponible, aspectos de eficacia, aspectos de seguridad, aspectos económicos como la costo-efectividad. Entonces, esos criterios, para eso obviamente tenemos que tener las herramientas para aprender a leer la evidencia, ¿no? Entonces, bueno, eso lo podemos encontrar en el reglamento, en el artículo 13. Esquema de pago por resultados, habíamos dicho no solamente el qué comprar, sino también el cómo comprarlo, y mencionamos de que ahora hay la posibilidad de hacer mecanismos diferenciados de adquisición, y eso lo podemos encontrar en el artículo 14.2, por ejemplo, del reglamento de la ley del cáncer. Igualmente, hay otros mecanismos de adquisición diferenciados que no es por resultados, sino va a condicionar según el riesgo financiero, y eso también lo podemos encontrar en el mismo artículo. Y estos dos son los cómo comprar, los mecanismos de adquisición diferenciados, una mejora en el cómo comprar. Y el mecanismo de transparencia y gobernanza, perdón, que también se menciona en el reglamento, que también lo hemos mencionado en la diapositiva anterior. Finalmente, bueno, estas son fases, pero en realidad no son fases, digamos, que una termina para que empiece la otra, sino se están dando de manera simultánea, ya lo que es la estandarización metodológica del RENETSA, la definición de umbrales a nivel nacional, los pilotos porque estos mecanismos de acuerdos de compra diferenciada es algo nuevo a nivel nacional que empieza con este reglamento. A nivel privado sí se ha venido haciendo, pero a nivel público recién se está implementando. Entonces, es poco a poco con algunas moléculas, algunos medicamentos se han venido implementando, y finalmente el monitoreo en la vida real de los pacientes, ¿no? Desafíos críticos, bueno, la capacidad para poder hacer estas evaluaciones, ¿no? Que realmente podamos tener la capacidad de evaluar costo-efectividad, eficaz, impacto presupuestal, ¿no? Desde el punto de vista técnico, la existencia de mecanismos de información que nos permitan mejorar la eficiencia operativa, la interoperabilidad de historias clínicas y otros mecanismos de información también,
y que haya una adecuada gobernanza institucional, ¿no? Una adecuada articulación, regulación, cumplimiento de las normas establecidas por el MINSA, para el CENARES, para el INEM, para las IAFAS, etcétera, y que realmente esto se pueda cumplir, ¿no? Conforme a lo que está establecido. Obviamente, si hablamos de otro tipo de enfermedades de alto costo que no son oncológicas, acá cambiaría, pero igual la lógica es la misma, ¿no? CENARES como mecanismo de adquisición, el RENETSA y las IAFAS, ¿no? Esto ya se los dejo, también un poco es lo que dice el reglamento de cómo se procede a la evaluación o sea, el trámite para hacer la evaluación de tecnologías sanitarias en medicamentos que no están incluidos en el Petitorio Nacional de Medicamentos. Revisen esto está en el material que está en la plataforma y ahí está explicado también, ¿no? Entonces, el gasto inteligente en salud es clave para el avance progresivo hacia la cobertura universal y el derecho a la salud, al asegurar el uso más eficiente de los recursos disponibles. La priorización explícita es clave, ¿no? Como un proceso sistemático y continuo con múltiples pasos y la participación de actores no como una actividad puntual, sino de manera sistemática. Los ahorros generados por una mejor compra y una menor inversión en servicios inadecuados permitirán que se reasignen para ampliar la cobertura de atención de buena calidad y costo efectiva. Por eso es que decimos que este gasto inteligente es clave, ¿no? Y el éxito del gasto inteligente depende de su incorporación como una práctica regular y sistemática en las decisiones políticas de todo el sistema de salud. La priorización explícita no hemos hablado mucho, igual ahí en el material en la plataforma ahí lo pueden encontrar, pero básicamente creo que el mejor ejemplo es el PEAS, ¿no? Porque en el PEAS lo que se dice claramente es qué es lo que sí se va a financiar como un plan esencial de aseguramiento básico y qué es lo que incluyen, ¿no? Los procedimientos que incluyen, de manera de que eso ya puede ser, digamos, traducido a presupuesto. Y se dice, claro, no se dice claramente qué no se va a financiar, pero sí es explícito en qué se está priorizando. Ese proceso de hacer explícito un plan de beneficios e incluir qué es lo que se está financiando de manera al menos básica, eso es a lo que se llama priorización explícita, ¿no? O sea, ser explícitos en qué es lo que sí se va a financiar, qué es lo que va a incluir, ¿no? Y como les digo, creo que el mejor ejemplo es el PEAS, ¿no? Que ahí contienen pues los procedimientos, los diagnósticos que van a ser financiados. Bueno, entonces nos hemos pasado 7 minutos. No sé si entonces evitar intervenciones innecesarias para proteger al paciente de daños. Claro, o sea, Alejandro, la prevención cuaternaria en sí, como lo mencioné, el sentido principal no es la lógica de asignación de presupuesto, el sentido principal es evitar daños innecesarios al paciente derivados de un exceso de intervenciones médicas. ¿No? O de intervenciones, entiéndase procedimientos, entiéndase sobre medicalización, etcétera, ¿no? A eso se refiere. Pero lo hemos visto acá en el contexto también de uno de los pilares del gasto inteligente que dice no vamos a financiar cosas, procedimientos, servicios que ya no añaden mayor valor. ¿Y cómo yo puedo saber cuáles son esas cosas, esos servicios, esos fármacos que ya no añaden mayor valor? Para poder mapear eso, una de las estrategias podría ser el implementar lo que es prevención cuaternaria, ¿no? Porque en prevención cuaternaria, por ejemplo, hay estrategias para deprescribir, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo dejar, por ejemplo, ¿no? Veo a un adulto mayor que toma 9 medicamentos
Entonces, ¿realmente este adulto mayor necesita tomar los nuevos medicamentos o puedo yo deprescribir? O sea, empezar a quitarle algún medicamento. Y para eso incluso hay protocolos de cómo empezar a deprescribir, o sea, quitarle medicamentos a una persona, porque obviamente la polifarmacia tiene muchos riesgos, ¿no? Salvo que sea estrictamente necesario, hay casos en los que de todas maneras tienen que tomar, ¿no? Pero hay situaciones en las que realmente sí podemos hacer un ejercicio de deprescripción, por poner alguna ilustración. Muy bien, entonces vamos a tomar un descanso.